Y yo estoy con la presencia de la doctora Noelia Ritondale, cardióloga, para tratar este tema realmente tan interesante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Claudio? ¿Bien? Muchas gracias. Un gusto. Y bueno, Igualmente. es algo que ocurre frecuentemente a partir de una determinada edad, ¿no? Sí, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy común. Se da como punto final de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Es un conjunto de síntomas y síntomas donde el corazón, como bien lo han dicho, se va debilitando. Entonces esta cuestión de que se debilita progresivamente hace que el corazón no bombee bien y sus requerimientos en el organismo con este corazón así insuficiente no llega a cumplir sus objetivos. ¿Es parte del proceso de la vejez o hay gente que no le ocurre? No, generalmente, como bien decían antes, hay muchas enfermedades que llevan a la insuficiencia cardíaca. Es más frecuente en los adultos mayores y en las mujeres, pero también las podemos encontrar a cualquier edad. ¿Sí? La mayoría de las patologías que producen insuficiencia cardíaca van a estar dadas por distintas situaciones que llevan al paciente a la insuficiencia. La más común, la próxima diapositiva. Sí, estábamos viendo la plaquita que un poco define esto, sí. ¿no? Las enfermedades que generalmente más comunes son, primero, la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad de las arterias coronarias, la miocardiopatía, ya sea de todas sus miocardiopatías, la hipertensión arterial es una de las causas más frecuentes de ver, las valvulopatías como la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, las diferentes arritmias, principalmente la fibrilación auricular, algunos agentes tóxicos como el alcoholismo principalmente o la drogadicción y las distintas otras enfermedades que pueden ser renales que también pueden ayudar a la insuficiencia cardíaca como también la diabetes. Bien. Próxima. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿Cómo sería el diagnóstico? El diagnóstico. Bueno, generalmente el paciente consulta por distintos síntomas y signos que son específicos de la enfermedad, que son los más frecuentes. El más común es la falta de aire del paciente. El paciente refiere que se cansa, que se agita, que le falta el aire a esfuerzos mínimos, ya sea de ponerse la ropa, bañarse, no poder caminar, no poder hacer las actividades cotidianas, que se agita muchísimo. Otro de los síntomas más comunes es la tos nocturna. También pueden presentar esta dificultad de falta de aire al acostarse, donde el paciente se acuesta y al poco tiempo de estar acostados se levanta con una sensación de falta de aire, que muchos a veces tienden a ir a la ventana a tomar aire, porque realmente siente que no les entra el. Después, lo otro más frecuente es la hinchazón o el edema en los miembros inferiores, ¿sí? Y después hay otros síntomas que pueden ser más inespecíficos, ¿sí? Como palpitaciones, mareos, que son más inespecíficos, pero también nos orientan a la enfermedad. Y que no están relacionados con ninguna actividad que hayamos hecho en el día, no, o que estemos no, para nada. No, A veces el paciente tiene fatiga, es decir, que está cansado todo el día y no sabe por qué. Y puede ser que este corazón, al ser insuficiente, al bombear mal, le genere esa fatiga al paciente. Eso es muy común también de ver. Bien, ahí veíamos en el informe que esto es progresivo. O sea, esto es progresivo, claro. A veces muchos pacientes, porque no consultan, porque se creen que están sanos, tienen alguna patología, por ejemplo, angina de pecho, o han sufrido un infarto, que también puede ser causa de insuficiencia cardíaca, ese infarto maltratado, no diagnosticado o con falta de medicación, porque a veces el paciente desconoce que le ha pasado esto y no tiene la medicación adecuada, a veces hay abandono de medicación del paciente, ¿sí? Entonces puede devenir en una insuficiencia cardíaca, como las arritmias, que a veces el paciente tiene una fibrilación auricular, el cual el paciente desconoce que la tiene, que es una enfermedad crónica, y esta arritmia va haciendo trabajar mal el corazón y este corazón se debilita y se agranda y se pone insuficiente. Eso es lo más común de ver. Cuando el paciente viene a la consulta, lo primero es interrogar las causas posibles de insuficiencia cardíaca, es decir, qué enfermedades tiene, qué medicación toma, cuáles son sus hábitos higiénico-dietéticos, si ha tenido algún evento o alguna internación coronaria. Después se le va a realizar un electro al paciente, en el cual el electro nos va a dar pautas sobre qué es lo que tiene el paciente, si es por una causa rítmica, porque si él ha tenido alguna enfermedad coronaria que podemos ver en el electro, o alguna otra patología donde me permita ver si el corazón está grueso o está dilatado. ¿Sí? Bien. Después del electro a veces se recomienda hacer distintas pruebas diagnósticas al paciente, que son la principal,
una ecografía del corazón. La ecografía del corazón con Doppler nos va a permitir ver la fracción de eyección, es decir, cómo trabaja ese corazón, cuánto es la fracción de sangre que ese corazón expulsa hacia el resto del organismo, que cuando esa fracción está menor del 50%, estamos hablando de este paciente tiene un grado de insuficiencia cardíaca, nos va a permitir ver cómo se mueve ese corazón, cómo funcionan sus válvulas, si hay algún trombo o algo que me da indicios de que el corazón está funcionando mal y vemos la causa. Bien. Para ver este grado de fatiga o hasta dónde puede funcionar el corazón, se hacen lo que se llaman pruebas de esfuerzo, que puede ser una ergometría o alguna prueba, como por ejemplo un SPECT cardíaco si estamos viendo alguna enfermedad coronaria, y si queremos ver alguna causa más específica del paciente, se puede pedir una resonancia cardíaca que también nos da muchísimos datos sobre la causa de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede frenar al menos ese progreso? No, la insuficiencia cardíaca no tiene cura. Lo que sí tiene es, con un tratamiento adecuado y una correcta educación del paciente, se frena el avance de la enfermedad, claro, ¿sí? Claro. Eso sí se hace. Bien. Con respecto a los tratamientos actuales que hay muchos tratamientos que va a depender también de la causa de la insuficiencia cardíaca, pero en general con un buen tratamiento médico el paciente tendría a mejorar muchísimo sus síntomas. ¿Sí? Mejora la falta de aire, mejora el edema en las piernas, mejora esa sensación de agua a la noche, esa tos. Y después, dependiendo de cada causa, va a haber un tratamiento específico. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad coronaria, que es una de las causas más comunes, a veces uno se trata la enfermedad coronaria, y al tratar la enfermedad coronaria, ya sea con tratamiento médico óptimo, con el requerimiento, si el paciente lo necesita, algún stent, o en caso que no se pueda, una cirugía cardíaca, se mejora mucho la sintomatología del paciente. Después hay distintos dispositivos que pueden ayudar dependiendo de la causa, que eso son tratamientos escalonados hasta la insuficiencia cardíaca. Lo principal, corremos riesgos, podemos llegar a un paro. Si la insuficiencia cardíaca está mal tratada y que el paciente no cumpla con las indicaciones médicas, el paciente puede generar un edema agudo de pulmón, por alguna causa que lo desestabilice, ¿sí? Entonces ahí sí hay riesgo de que el paciente tenga la insuficiencia cardíaca descompensada, un edema agudo de pulmón que deriva en un shock cardiogénico del paciente y el fallecimiento del mismo. Bueno, por eso lo más aconsejable es, apenas tenemos algunos de estos síntomas que mencionamos, consultar. Sí, es lo más aconsejable. Después, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, que ya sabe, ya está tratado, hay algunos consejos que nosotros les damos al paciente para que se cuide. Principalmente que no coma con sal. Principalmente que el paciente no debe comer con sal. La correcta toma de la medicación. Aconsejamos a los pacientes que se pesen una vez por semana, porque el aumento brusco del peso de más de 2 kilos a la semana me da indicios que ese paciente está reteniendo líquido y es propenso a la insuficiencia cardíaca. Estos serían los más básicos. Hay muchos más otros consejos, pero bueno, va a depender de la patología del paciente. Y vamos a seguir hablando de estos temas, realmente son muy necesarios. Bueno, vamos a decir todos aquellos que quieran consultar a la doctora Noelia Ritondale, hay un teléfono que es el 341, allí lo vemos, 621 25 77. Bueno, muchas gracias, Noelia. No, por favor, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ya venimos con más.